Yo les comenté que no suelo entrar a las redes, salvo en épocas, qué sé yo, durante el mundial, para ver cómo los jugadores entrenaban, para ver cosas que me encantan, para verlos sonreír, para ver al capitán, para todo lo demás. Pero estos días también les comenté que hubo días en que no hice nada en relación a nada más que Spotify y podcast. Eh, y que desde el otro día, desde hace muy poquito, estoy volviendo a ver a las redes. Entonces entré a ver y qué apareció primero. Y sobre eso grabé hace un día y medio, creo, o ayer. Eh, Todo esto, esta campaña contra Argentina. Entonces grabé sobre eso. Y resulta que pasaron las horas y empezaron a aparecer lo contrario. Todos aquellos extranjeros, sin importar etnia, color, procedencia, género, religión, nada, eh, eh, que aman Argentina y escriben posteos en relación a eso. Y no hay nada más para decir a partir de ahí. Ya está. Eso es hermoso, porque yo no me imaginé que iba a pasar, pero simplemente porque no se me ocurrió, no porque no lo veía factible. He escuchado a personas de países limítrofes de Argentina y a personas de países lejanos. He escuchado a afrodescendientes que me han enseñado de la historia de mi país, porque he escuchado testimonios muy interesantes en relación a las comunidades provenientes de África a lo largo de la historia argentina que yo no sabía. He escuchado a gente de los países donde también se subieron a esas ganas de despotricar contra Argentina, a hablar absolutamente lo contrario. Me he sorprendido de muchos artistas que han dicho barbaridades sobre el país, que aporta a los que le dan de comer y que tienen muchísimos seguidores, y me parece absolutamente nefasto e hipócrita, porque hay ciertos artistas en particular, y les digo, por suerte las mayorías no los sigo, o sea, no los sigo en el sentido no consumo, eh, que cuando yo los he visto en entrevista en Argentina, porque oh casualidad yo veo los programas y ellos estaban invitados, no porque al revés, no porque los sigas ellos, vi el programa, hay las cosas hermosas que decían de Argentina. Y tiene el público argentino, si no, miren los documentales de AC/DC y todos los argentinos. ¿Quién fue el que vi hace poco? Un inglés, ay, pero de una banda recontra conocida. ¿No fue AC/DC? No, ¿quién fue? Un hombre que cuando Argentina empieza a hacer el pogo en los conciertos, se saca el micrófono y dice, wow, en inglés. El público argentino es hermoso, así como luchamos, wow, inconsciente, como alentamos a la selección, así como hacemos esos saltos hermosos grupales para alentarla, también lo hacemos en los recitales y el pogo se creó en Argentina, surgió ahí y los artistas siempre hablan de eso y les encanta y es un público que cuando te abraza, te abraza. Y eso también dicen los inmigrantes. Ayer leí uno que dije, pucha, voy a guardar la frase y me olvidé. Alguien que decía, ¿de dónde era? Espera, un venezolano que hablaba sobre Argentina, decía que el primer día que él llegó a la facultad, porque quiero aclarar algo, no sé si lo dije. En Argentina la educación y la salud es pública. No importa si vos sos de la China, de Tanzania o de Uruguay. Si vas, podés estudiar en Argentina y podés tener salud pública en Argentina. Cosa que a mí particularmente no me parece y no estoy de acuerdo, porque si el argentino va a otros lados, eso debería ser recíproco y no lo es. Y si los argentinos pagamos los impuestos para que esas cosas públicas funcionen, que están funcionando a media máquina algunas, pero funcionan, no me parece que sea así. ¿Por qué lo digo? Porque se sabe que sobre todo en lugares cercanos a la frontera, que están cruzando, no estoy hablando de ningún país, ni tengo en la cabeza ningún país en particular, pero como este tema se está tratando en Argentina, para ver si cambian eso, hay testimonios y se sabe y hay números, chicos, cuando uno entra a una clínica o algo, hay un número de registro con nacionalidad y documentación. Cruzan la frontera, simplemente es como que ya vengo, voy al médico, caminan 15 minutos y van a Argentina en vez de ir a su país. Con lo cual no pagan los impuestos, no pagan bonos contribución en muchísimos lados, porque es salud pública,
Creo que hay una provincia que lo modificó, pero no voy a decir porque no me acuerdo si es esa. Eh, Me parece pésimo, pero pésimo no por los extranjeros, pésimo por nosotros mismos. Ya de por sí los impuestos parece que no alcanzaron por la situación de Argentina. eh, y son un montón. Imagínense si encima tenemos que pagar la educación y salud al resto. Insisto, no tengo ningún país en mente cuando digo esto. Simplemente no me parece. No sé qué otro país del mundo es eso, sinceramente. Y yo he trabajado en hospitales públicos en los que ya no te alcanza ni el material, ni el personal, y tenés 30 horas sin dormir y seguís trabajando la cantidad de pacientes que hay. Entonces empezar a pensar un poco en los locales también. Volviendo a lo del posteo del señor venezolano, el chico venezolano que posteó y contaba que el primer día que llegó a la facultad, por eso me acordé y les dije todo eso, a estudiar, yo calculo pública, así que no sé, pero yo lo que dije no lo basé en este muchacho, dice que ni bien se sentó, él tenía una camiseta de fútbol de la selección venezolana y se la sentó un argentino al lado y le convidó un mate, o sea, así de fácil. ¿Me entendés? Él con la boca cerrada ya era una obviedad que era extranjero por la camiseta de la selección de Venezuela, que quién la va a tener si no un venezolano, digamos, debe haber gente, pero la mayor probabilidad es que sea un venezolano. Y ahí se le sentó uno al lado, el posteo es largo y interesante, y un argentino que iba a ser el nuevo compañero de facultad le invitó un mate. Y él decía algo así, no lo tengo, me gustaría citarlo textual, que dice: el argentino tiene el poder, como si fuese un superpoder, de hacer que te sientas uno de ellos. Ay, me pareció tan hermoso, porque es así. Chicos, yo fui estudiante de intercambio y así como uno va, del otro lado va gente argentina. Y me moví en el mundo de estudiantes de intercambios por años porque me encantan los contextos internacionales. Desde siempre me gustaron. Tengo anécdotas muy lindas de eso porque desde niña lo manifesté, sin saberlo, digamos, sin ser totalmente consciente. Y yo he visto cómo llega alguien a Argentina y a los 30 minutos que lo conocen ya tiene una invitación para un asado, para salir el viernes, para ir a la casa de no sé quién que es el cumpleaños, para... Bueno, eso es muy lindo. Así que eso es hermoso. Ya ahora, ya cuando vas viendo las cosas con más calma, procesando lo del mundial en segundo plano, no por la final, sino por lo que ya comenté, no voy a ser reiterativa, por el equipo, por el cuerpo técnico y que a mí me gustaría que ambos continúen y procesando un poco eso, que tal vez haya cambios y demás, ya ves las cosas con otro color. Y sí, yo creo que fue, reitero mi idea del otro día. Quiero reiterar dos ideas. La primera, esto fue algo, ¿se acuerdan de opción A, opción B? Esto fue algo que fue algo que se fue de las manos, pero estaba latente que salga. Reitero, insisto, lo que dije. No creo que haya sido tan espontáneo. Creo que está la política muy, muy, muy detrás en juego. O no muy detrás, digamos. No creo que sea particularmente por dichos del presidente, porque llamativamente el presidente, que suele ser bastante expresivo en redes, se ha manifestado a favor de Argentina, lógicamente el presidente de la nación, pero no de la forma en que lo hace a veces, o no al menos que yo lo haya visto, ojo, capaz que lo hizo y no lo vi, que solía ser bastante tosca, sí, no, tosca y no me gusta, me parece que tiene que mantener las formas como presidente. No he visto que lo haya hecho, insisto, tal vez lo hizo. Es más, me gustaron ciertos posteos que hizo, o sea, en pro del país, que tiene lógica. Si bien tiene que ver que Argentina es de una derecha en este momento, estoy hablando del gobierno, si se quiere, cuasi, semi, no sé, cada uno tendrá su visión, si es total, ultra, viste que hay un montón de términos para agregarle a eso. Claramente no es un gobierno de izquierda, claramente, creo que aprovechan para pegarle, pero no creo que yo haya pasado con cualquier país. O sea, ¿qué pasa si quedó segundo España? ¿Qué pasa si era Inglaterra, si era Francia? Creo que se han juntado dos cosas, los intereses políticos
eh, y toda esta división derecha-izquierda que ya para mí es una pelota. Yo hay muchas cosas que yo entiendo que son importantes, lo entiendo, soy un adulto con capacidad de comprensión y me considero inteligente y lo entiendo. Pero si uno mira como si fuese de un dron y se va alejando, 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 como zoom out, ¿no? Zoom out, zoom out, zoom out. Ay, qué pelotudez garrafal. Es como que, supongamos que ustedes creen en Dios, vamos a ejemplificar así. Dios debe estar viendo como diciendo, qué manga de pelotudos que crees, realmente, ¿me entendés? Porque ahora sigue toda una tendencia como, sobre todo en Europa, de ir hacia la, comillas, ultraderecha. Y es como que hay más divisiones y más divisiones. No aprendimos nunca que las divisiones no funcionan territorialmente. O sea, no, es como que a mí no me... Hagan zoom out con la cantidad de cosas que hay para resolver en el mundo en conjunto. Dios, qué gente pelotuda. Pero todos. No estoy haciendo individualizando. Y yendo a individualizaciones, hay gente que realmente, en serio, y es la palabra que les cabe, chicos, que es muy pelotuda. Cuando hablan del Estado palestino y de Israel y demás, se sabe que el presidente de Argentina comulga con Israel, se sabe, eso lo sabíamos antes de que sea candidato. Eh, Argentina reconoció a Palestina como Estado en el 2010. Yo escuché que dijeron hace 14 años, si fue en el 2010, hace 16. La persona que dijo eso, un actor reconocido español, en el sentido que metió todo lo de Palestina, no sé por qué, en un partido de fútbol. No sé por qué en un partido de fútbol. Porque no podemos meter las Malvinas, pero meten a Palestina. O a Israel, o a lo que sea, o meten a Gibraltar. Bueno, pero metió a Palestina. España en el 2024. Chicos, nosotros en el 2010, España en el 2024. Y lo digo porque el actor era español. Si el actor era de Transilvania, yo diría otra cosa. Entonces, ¿de qué me estás hablando? 2010, Argentina reconoció el Estado palestino como Estado. 2024 lo reconoció España. Entonces, esta persona que, por supuesto, a mí todos estos que han salido a decir barbaridades ya me caen como el culo, es poco. No, por favor, hay un dicho que es maravilloso. Mejor no hablar y parecer un tonto que abrir la boca y que no quepa la menor duda. Por favor, chicos, entre Samuel, el actor de Hollywood, me sigo riendo cuando hispanizo el nombre, disculpen, es Samuel, pero ahí me da Samuel, el actor de Hollywood, diciendo eso, no tiene esa idea de historia, de geografía ni de español. Y este señor, que yo lo tenía, la verdad, como actor es un capo, igual yo divido absolutamente la obra del artista, pero me están tocando en mi país. Entonces, amigo, lete, googlea. Te lleva 30 segundos en qué año Argentina y en qué año España. Porque estás defendiendo como si fuese una cosa tremenda y comulgando con el gobierno en tu país, cuando tu gobierno en tu país, en 2024, recién reconoció a Palestina como Estado. Y digo esto porque fue lo que él dijo, porque si no, no tocaría el tema. Porque también sumergiéndome y tratando de entender un poco de la política española, entiendo que también está muy dividida. Y también entiendo que eso me sorprendió mucho, de verdad, pero es algo que me interesa comprender porque es el lugar donde vivo, que hay muchísimas diferencias de acuerdo a la región de España que seas. Pero garrafales, yo las sabía de antes. Por supuesto que uno no lo sabe como historia de un país importante como es España, pero no sabía que eran tantas chicas, lo marcado como que no se sienten parte del mismo país. Yo a ese nivel lo había escuchado, pero decía, deben estar inflando las noticias, la cosa. No la están inflando. Evidentemente no sabía y era así. Cada uno con sus derechos. Yo no entiendo, yo insisto, yo he preguntado varias veces porque intento ver el origen que justifique tal división y por supuesto deben estar justificados o tener su fundamento que yo aún no puedo como verlos o comprenderlos, pero los deben tener porque si llevan tantos años y hay tanta historia atrás, evidentemente algo sucedió. Porque además considero el pueblo español, ya lo dije en mi capítulo anterior, un pueblo inteligente, donde hay boludos como en todos lados, también lo dije. Con lo cual, volvemos a la opción A o la opción B de lo que grabé el otro día, o toda gente es una manga de pelotuda o hubo algo atrás. Bueno, ¿saben qué? Hoy les digo A y B, las dos cosas. Para mí hubo algo atrás, no tengo idea qué, ni me preocupo. Ya a esta altura, con todos los posteos que leí
de gente que realmente vive en Argentina, sobre todo los que son inmigrantes y dicen cosas hermosas, a mí me resbala cual bañada en vaselina lo que tengan para decir. Pero creo que sí hubo algo, que no entiendo muy bien qué, tal vez basado en esto, que yo les dije antes sobre política, y que hubo unos pelotudos garrafales que se subieron a eso con absoluta ignorancia sobre el tema que se estaban proclamando. Puede ser muy inteligente y tener mucha, no sabiduría, porque yo no creo que una persona que tenga sabiduría pueda ser tan ignorante por otro lado. La sabiduría es más como algo global, personal, digamos. Se habla, cuando alguien es sabio, que no creo que haya muchos en el mundo, se habla con sabiduría, se piensa con sabiduría, convive es como una parte de tu esencia, calculo. Inclusive muchos escritores también, no sé si muchos escritores españoles, que yo lo que veo en las noticias argentinas es como que se sorprenden los argentinos de cómo los tenían ahí arriba y cómo los admiraban como de la profesión, digamos, que ejercen y demás, en este caso un escritor. Y el argentino sorprendido, yo sinceramente ni lo conocía el escritor, con lo cual a mí me pasó de largo, sí, tipo Jorgelina, la esposa de Di María, cuadernito, pero es algo que veo a muchos argentinos que conocen más que yo sobre gente del medio sorprendidos. Y dos puntos más quería tocar. Uno, que me gustó también un posteo que había ayer que hablaba sobre la derecha, comillas, comillas, de Argentina. Yo lo pongo en comillas porque no sé cuán derecha es. Ya lo acabo de decir hace un ratito. Claramente no es izquierda, insisto. Y esa persona que aparentemente conocía de lo que estaba hablando, por cómo te das cuenta el vocablo que utilizaba, el léxico en el posteo, decía que los europeos, sin decir ningún país, los europeos en general creen que la derecha sudamericana o la derecha latinoamericana tiene similitudes con la derecha de... No tiene similitudes, es igual a la derecha europea. Y la verdad que no, porque no podemos serlo, porque no lo somos. Entonces, por supuesto que cuando hay concepciones políticas que tienen una trama en común, por supuesto que hay similitudes y muchas. Ahora, ¿es lo mismo una derecha en Latinoamérica, sin ser específica con un país, que una europea, por nombrar otro continente, que una africana? No es lo mismo. Inclusive con una derecha de Estados Unidos, no es lo mismo. Y es el mismo continente, es el continente americano. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la historia es distinta, porque el contexto es distinto. Entonces me pareció muy interesante cuando te quieren tirar de gobierno de derecha, el Estado de Palestina, No es lo mismo, chicos. No quieran verse reflejados porque nosotros para ustedes no somos los mismos. Entonces, si no somos los mismos, porque somos latinoamericanos y deberíamos estar para siempre y por siempre, porque ahí pertenecemos en un escalón abajo, lo estoy diciendo desde el pensamiento de los países colonizadores, de lo mismo que hablé el otro día, que todo esto está en el subconsciente, y ya voy a volver a tocar el tema porque es muy interesante. Yo no estoy diciendo que la persona que camine por la calle piense eso. Yo estoy diciendo que eso en un punto está en el ADN y en el inconsciente de toda la población mundial, seas de donde seas. Cómo se siente el africano, cómo se siente el sudamericano, cómo se siente el norteamericano, cómo se siente el europeo, el de Oceanía, y sigamos nombrando lugares. Eso está. No es lo mismo. Bueno, es que no quiero comparar países, entonces no iba a decir ni europeos ni americanos, iba a decir otra cosa y no voy a comparar países. Si por lo tanto la concepción que tienen de nosotros históricamente no es lo mismo, porque en un punto, y vaya uno a saber por qué pelotudez somos inferiores, estoy hablando de la concepción, no es lo que yo pienso, está claro, ¿no? Tampoco es lo mismo nada que tenga el mismo nombre que tienen en el otro continente. Y si quieren no nombrar a Europa, nombremos a Norteamérica. No es lo mismo la derecha en Canadá, no es lo mismo la derecha en Estados Unidos que una derecha que puede ser en Argentina, que puede ser en Uruguay, que puede ser en Paraguay. No es lo mismo, porque no somos lo mismo. Pero así como yo no soy lo mismo que con un vecino que vive al frente, porque tenemos historias distintas, background distinto, contextos distintos y un montón de cosas diferentes. No porque seamos distintos, porque nos etiquetaron de cierta forma o nos creemos de cierta otra.
Y eso me da pie a seguir con lo que lo toqué hace varios días y me pareció maravilloso porque en mí me hizo un clic así, ¡braca! Un clic absolutamente garrafal, que fue el hecho de ese posteo que leí, que ya lo hablé en dos posts distintos. ¿Cómo quieren que les diga? Post, capítulo, me gusta decir capítulos, dos capítulos distintos sobre la latinidad. Y sorprendentemente ayer cuando vi todas estas cosas hermosas que decían sobre mi país, que sé que son así, así como sé, y ya expliqué que es un combo, que dentro de ese combo hay cosas que no son lindas, eh, había mucha gente que sin decir el concepto de latinidad, lo decía también. Inclusive gente europea, y yo estoy, cuando cito lugares o regiones es porque es de donde era el post, no porque yo puedo decir africano, pero pobre africano, lo estoy dejando, lo estoy metiendo como ejemplo cuando ni siquiera corresponde. Entonces, esta persona, esperen que me acuerdo dónde es, no lo voy a decir, eh, decía justamente eso, y era europea, y decía justamente eso, el argentino se destaca y el resto de los países que han sido potencias y colonizadores y colonialistas, no ven bien eso. Pero insisto en lo que digo antes, lean y escuchen a Carl Jung porque es maravilloso y no estoy diciendo ninguna novedad y tal vez ustedes ya lo escucharon o lo leyeron. Es a nivel inconsciente. Es a nivel inconsciente, son estigmas, etiquetas, lo que quieras llamar, que se manejan en la sociedad. Así como el racismo lamentablemente también está arraigadísimo, inclusive a nivel inconsciente, y no estoy hablando de color solamente, sino de todos los tipos de racismo. Así como muchas veces siento maltrato emocional hacia ciertos géneros, por ejemplo, también está arraigado de cierta forma. Hay etiquetas de todo color y forma, chicos. Y esas etiquetas dentro de nuestra enseñanza, de nuestros procesamientos, tal vez por chistes que escuchamos, por cosas que leímos en los libros de historia, que ahí vuelvo a ese punto, están escritas de manera inconsciente. No es que yo voy al supermercado y al que tengo al frente lo piensa. En un punto la información entra. Está muy poco descubierto la totalidad del cerebro humano. Con lo cual todo esto, de todo lo psicológico y todos esos niveles, digamos, de conciencia o de inconsciencia, son planos y cosas que ni siquiera sabemos y entendemos y manejamos, pero nos van construyendo. Y esa construcción, esas cosas que te van diciendo de que soy chicos, y vuelvo a los libros, retomo lo que dije de los libros de recién, la historia que leemos. Yo crecí en un país donde leí una historia que de grande me di cuenta que me la habían cambiado absolutamente. Cuidado quién escribe los libros, cuidado de dónde vienen, cuidado quién te la cuenta. Pero no cuidado porque puede llegar a ser peligrosa, cuidado porque no te están diciendo la otra campana de cómo fueron las cosas. A mí me hubiese gustado que la historia de mi país, del descubrimiento de América, lo hubiesen escrito los nativos. A mí me hubiese gustado escucharla de esa historia de parte también de los pueblos originarios. Y yo poder decidir de niña, mira lo que dicen uno, mira lo que dicen otros. Los libros se escribieron desde otro lado. En la manera en que absorbimos el mundo y se nos enseñó es distinta. Entonces ahora fue por el mundial, fue anecdótico, fue porque me tocaba hacer el clic ahora. Entiendo muchísimas más cosas. Eso está en segundo plano. Y está bueno que se haya pasado, no está bueno que haya sido toda esta ola de insultos y barbaridades contra Argentina, ni contra ningún país. Pero está bueno que haya surgido para un poco darnos cuenta de eso, porque eso estaba implícito. E insisto, a nivel inconsciente, y vuelvo a decir por si alguien aún no escuchó ese capítulo, lo que yo decía era que se espera de los latinoamericanos que siempre estén un poco más abajo en los escalones. Siempre. Un pueblo latinoamericano tiene que tener problemas sociales, tiene que tener muchísimos problemas económicos, hay muchísima corrupción. No puede ser ganador, no puede levantar la cabeza y mirar desde ahí. Qué felices se los ve. ¿Tan bien están?
Miren la alegría que tienen, pero esta gente no tenía un montón de quilombos en su país. ¿Y por qué está así de feliz eh, toda festejando con su selección? Chicos, yo de grande entendí, y cuando lo ves mucho más, empezás a verlo como una especie de dominó que te empezás a dar cuenta la cantidad de gente resentida que hay en el mundo. Al que no es empático y disfruta de lo que el otro disfruta, si es algo sano, lógicamente estamos hablando de un disfrute sano, yo por ejemplo, yo nunca fui a Bangladesh. Si bien entiendo que está mi selección nacional, digamos, de fútbol implicada, yo no entiendo eso, entonces me toca, pero yo lo veo disfrutar a la gente de Bangladesh en la forma que disfrutan los partidos de fútbol de Argentina. Y a mí me causa una alegría que me da ganas de abrazarlos a todos juntos en masa. Y me puse a ver el otro día historias sobre Bangladesh porque la verdad que una ignorancia tremenda tenía sobre el país. Está bien, juega la selección argentina, pero si yo veo a alguien de Bangladesh disfrutar, no sé, de hacer globología y yo estoy viendo un posteo, esta persona hace unos globos hermosos y está sonriendo, yo por empatía, si es algo sano y la persona está sonriendo, me va a dar cierta alegría. Bueno, la gente resentida no. El resentido que encima ve un latino exitoso. No vaya a ser que gane 2 veces seguida la Copa del Mundo. No, pero para. Son exitosos, pero mira cómo se pelean después del partido, ¿eh? Mira cómo se pelean. Qué sucios que son para jugar. Qué sucios. Disculpen, ¿alguien escuchó lo que dijeron los jugadores verbalmente para que reaccione así? ¿Estuvo mal que Paredes reaccione así? Estuvo pésimo que Paredes reaccione así. Estuvo mal que Enzo Fernández reaccione así. Pero no veamos. Si vemos, vemos de los dos lados. Así como lo decía lo del libro de historia. Veámoslo de los dos lados. Y después tengamos la capacidad de discernir. Porque es otra cosa que no hace el humano últimamente, ¿no? Viene todo servido y ya, todo de 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. Vas pasando, escrolás. Mira, esto compraste. No, amigo, armá una idea propia. Si vas a decir algo sobre Palestina y Argentina, tómate 30 segundos y googleá. Y después habla. Pasa que el posteo del googleo te va a cerrar donde no te da el sol. Porque no vas a tener que decir. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, vuelvo al principio. Qué lindo cuando solo es como un ciclo y solo se van viendo las cosas. Yo, naturalmente, no creo que tenga nada que ver con el pueblo español. Mi opinión sobre el pueblo español, que ustedes van a ver los posteos de cuando yo llegué a España, las maravillas que hablo, y al día de hoy las sostengo, no se modificaron en absoluto por lo que sucedió. Pero sí creo, y voy a decirlo porque realmente también es un hallazgo, pelotudos hay en todos lados. Entonces esos pelotudos, cuadernito de Jorgelina, la esposa de Di María, seguramente ya tal vez pensó en hacer una listita. Pero de todos lados, puede ser la nacionalidad que sea, del continente que sea. Y es muy interesante entender, aún en el siglo XXI, así como cuando yo les conté el otro día que me mudé a Estados Unidos y que realmente pensé que la discriminación era mucho menor, la discriminación por color, yo pensé que realmente era mucho menor a lo que es, pero honestamente lo pensé. Sé que el pueblo estadounidense hace un esfuerzo y hace campañas y hay educación a partir de eso y que hace años que toman cartas en el asunto para que se modifique, pero la realidad es que existe. Bueno, está bien, está también bueno darse cuenta que es siglo XXI y que aún, por más que creamos que sí, por más que creemos que hay una globalización y que estamos todos integrados, en algún lugar de la cabeza humana, en algún lugar de tanto de los otros latinos como de de otros continentes que han tenido colonias bajo su dominio, existe esta idea de que tan poderoso, tan feliz, tan exitoso, tanta fuerza para salir adelante, pero ¿de qué te has hecho? Nada. Entonces, en un lado causa como que nosotros latinos, y mira estos, que son los que se pronunciaron, que no representan a su pueblo, ni creo que en absoluto creo que son una minoría en todos los pueblos latinoamericanos, y del otro lado lo mismo. Tan exitoso, tanta garra, tan salir para adelante, ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué te va tan bien? Bueno,
nosotros decimos lo siguiente, no lo entenderías.